A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Cuida tu Corazón. En esta ocasión vamos a hablar de una enfermedad que es conocida por todos ustedes, una enfermedad que es a nivel mundial. Y si nos ponemos a hablar de ella, diremos que en Ecuador, 1 de cada 3 personas mayores de 40 años presenta hipertensión arterial. La hipertensión arterial, conocida también como el asesino silencioso, viene a causar muchos problemas, no solamente a nivel personal, sino a nivel del Estado. ¿Por qué? Porque trae consecuencias muy severas que van a llevar a una disminución de calidad de vida de la persona e inclusive a la muerte. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, cuando un médico nos dice usted tiene hipertensión arterial, realmente no alcanzamos a ver el concepto de hipertensión arterial. ¿Qué significa esto de hipertensión arterial? Hiper, en términos médicos, es aumento. Tensión, la presión que va a ejercer sobre las arterias, y la hipertensión arterial significa, por lo tanto, el aumento de presión que está ejerciendo la pared de la arteria sobre el flujo sanguíneo. La siguiente, por favor. Vemos aquí que es la hipertensión arterial una enfermedad silenciosa. Es el aumento de la presión del flujo sanguíneo dado por el aumento de la tensión de la pared arterial. La sangre fluye, como nosotros podríamos pensar, como el agua a través de una manguera. Si esa manguera tiene menos diámetro, la presión del agua va a ser mucho mayor que una manguera que tenga más diámetro, ¿no es cierto? Entonces, todavía nosotros pensamos que la hipertensión arterial es algo pasajero. No, la hipertensión arterial, el momento que se presenta, ya se convierte en una enfermedad crónica. O sea, es una enfermedad que necesitamos un control médico y un tratamiento permanente. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver nosotros en la imagen que estamos viendo el corazón, como el ventrículo izquierdo, que es el encargado de movilizar el flujo sanguíneo oxigenado a través de la arteria aórtica. Podemos ver en la imagen siguiente, en donde hay unas flechas que ejercen una presión sobre una pared. El contorno es la arteria. La arteria está ejerciendo una presión, una resistencia al flujo de la sangre, que podemos verlo ahí expresado como esos glóbulos rojos en forma de flecha que se van desplazando. Entonces, si vemos en la última imagen, la arteria disminuye su volumen y por lo tanto aumenta la presión arterial. La siguiente, por favor. Una guía para conocer lo de la hipertensión arterial, valores, porque nosotros llegamos y el médico nos dice, usted tiene una hipertensión arterial porque tiene su presión arterial por encima de 140/90 o actualmente se considera como normal hasta 130/80. Vean allí, una presión arterial óptima
¿Qué significa óptima? Que no va a causar una lesión sobre algún órgano, como puede ser cerebro, corazón o riñón. La presión óptima estaría por debajo de 120-80 milímetros de mercurio. Normal, entre 120 a 129 y entre 80 a 84. Normal, alta. Fíjense que ya tenemos 130-85 y ya se considera como una normal alta. Hasta 139-89, en donde ya le clasificamos como una hipertensión arterial, dado esto, estadio 1, estadio 2 o estadio 3, y luego existe una hipertensión que es recientemente diagnosticada, que se presenta más que todo en el paciente adulto mayor, en donde solamente la presión sistólica, que es la alta, está por encima de 40, pero con una presión diastólica normal por debajo de 90 milímetros de mercurio. Entonces ya podemos ver nosotros que la hipertensión arterial no es solamente una. La hipertensión arterial está dada por el valor de la presión arterial y esto se correlaciona con los daños que pudiera causar esta hipertensión sobre lo que nosotros denominamos órganos blancos, que son cerebro, corazón y riñón. La siguiente, por favor. El paciente dice, doctor, pero yo no siento nada, no tengo ninguna molestia. Es porque la hipertensión arterial, como dijimos en un comienzo, es un asesino silencioso. Pero también puede manifestarse. El paciente puede decir, yo me despierto con dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza que se ubica más que todo a nivel de la porción posterior de la cabeza, en la región occipital, en la nuca. Podemos tener dificultad respiratoria, más que todo cuando realizamos una actividad física. El momento que realizamos esa actividad física es como que tratáramos de arrancar nuestro automóvil puesto el freno de mano. El organismo hace un esfuerzo mayor y esto se ve como una dificultad respiratoria. El sangrado en la nariz pocas veces está expresado como una hipertensión arterial. Eso aclaro yo a mis pacientes. Quito es una ciudad muy seca y las mucosas, tanto oculares como nasales, se resecan y quedan expuestos los vasos sanguíneos y el tocarnos la nariz muchas veces, el estornudar, puede producir que se rompan estos vasos. Lógicamente, si hay una hipertensión arterial, el sangrado va a ser mayor. Otra de las condiciones que se presentan son mareos y fatigas. El paciente manifiesta que tiene como un casco puesto en su cráneo, en su cabeza, que esto le disminuye su capacidad y su habilidad durante el desarrollo del día. Y cambios de la visión ya cuando existen alguna lesión a nivel de las arterias, a nivel de la retina dentro de nuestro globo ocular. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión arterial? Primero tenemos que decir nosotros que hay causas que son modificables y otras que no son modificables. El antecedente familiar, por ejemplo, si usted viene de una familia, padre y madre o padre o madre con hipertensión arterial, usted tendrá más posibilidad que una persona que no tenga un antecedente genético de hipertensión arterial. Entonces el condicionamiento hereditario sí existe en la hipertensión arterial. Esto, como es lógico, no es modificable. Y la edad, conforme pasan los años, nuestras arterias se van haciendo un poco más rígidas. Esto hace que el flujo de la sangre tenga mayor dificultad y esto va a causar lógicamente un aumento de la presión intraarterial. Estas dos, como ustedes pueden ver, antecedentes familiares y la edad, son condiciones que no son modificables. No podemos dejar la herencia y no podemos rebajarnos la edad
aunque hagamos lo que hagamos. Pero existen las causas modificables. El tabaco y el alcohol son factores que pueden influenciar no en la aparición de la presión arterial, pero sí en el condicionamiento de un estado más grave de la enfermedad. Esta palabra que tanto la escuchamos y tanto la utilizamos, el estrés. ¿Qué es el estrés? Normalmente el ser humano vive bajo estrés. El estrés es la reacción que tiene nuestro cuerpo ante una situación inusual. Llámese esto un estado emocional, una enfermedad, un susto, cualquier otra cosa que nos preocupe, va a producir un aumento de secreción de ciertas hormonas en nuestro organismo que van a provocar que la presión arterial y la frecuencia cardíaca aumenten. Entonces, el estrés, muchas veces hacen la pregunta, ¿es el estrés productor de hipertensión arterial? El estrés es un modificador de la presión arterial. Va a hacer que la presión arterial suba ante un estado emocional intenso. Esto es normal. Lo anormal es que se mantenga. ¿Qué podemos hablar de la mala alimentación? Lo que conocemos ahora como la comida chatarra. Esta condición de vida que llevamos, una condición de vida más acelerada, una condición de vida más preocupante, tenemos el COVID, tenemos las guerras, tenemos actualmente los temblores y terremotos. Todo esto nos hace vivir en una situación de estrés y hace que nuestro tiempo se vuelva cada vez más corto. Antes teníamos por costumbre ir a almorzar en nuestra casa. Hoy en día no. Hoy en día el trabajo, las preocupaciones, la situación hace que nosotros debamos comer en cualquier sitio y lógicamente lo que más rápido se presenta son las comidas chatarras, en donde llegamos y en cuestión de 10 minutos tenemos un plato, pero un plato que muchas de las veces tiene mucha harina, tiene mucha sal, tiene mucha grasa, que son condicionantes para que nuestra presión arterial sea afectada. Volvemos, por favor. El sedentarismo. Debemos pensar más bien en el ejercicio como algo bueno, que ya lo veremos, y no el sedentarismo. ¿El sedentarismo a qué nos condiciona? Primero, nos condiciona a la obesidad. La obesidad es otra de las causas de complicación de la presión arterial. Entonces, si nosotros estamos sedentarios, vamos a ahorrar energía que queda acumulada como grasa en nuestro cuerpo, produciendo la obesidad. Entonces, el sedentarismo es una condición que va a agravar el problema de la hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver ya más explícito causas de hipertensión arterial secundaria. Nosotros podemos tener un problema de una enfermedad renal, una enfermedad del riñón. El riñón es una de las causas más, uno de los órganos principales en la afectación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque el riñón es un órgano que regula nuestra presión arterial. Si hay un efecto de daño a nivel del riñón, esto va a provocar lo que se denomina la hipertensión arterial renal. Y si está comprometida la arteria que va a llevar la sangre al riñón, conocemos como hipertensión arterial renovascular, que actualmente amerita un tratamiento totalmente distinto al que recibe un paciente que no tenga una afectación de tipo renal. Origen endocrinológico. El sistema endocrinológico es el sistema glandular de nuestro cuerpo, pero que regula muchas de las funciones. Podemos ver, por ejemplo, el hiperaldosteronismo primario. ¿Qué es esto? Es la secreción de una hormona, la hormona aldosterona, que va a actuar sobre el torrente sanguíneo y esto va a provocar un aumento de la presión arterial por aumento de volumen dentro de las arterias. El hipercortisol, el síndrome de Cushing, muy conocido y puede presentarse de una manera secundaria cuando el paciente recibe altas dosis de cortisona
por un tiempo prolongado y por dosis altas. El feocromocitoma. El feocromocitoma es una alteración tumoral a nivel de las glándulas suprarrenales, causando una hipertensión arterial de muy difícil control. Igualmente, el hipertiroidismo, que ustedes lo han escuchado con mucha frecuencia. Tengo problemas de la tiroides. Sí, la tiroides es una reguladora, una glándula reguladora de la presión arterial. Otras causas, la apnea del sueño. Esos pacientes que la que se da cuenta es la esposa, el paciente que ronca mucho y que al mismo tiempo se queda sin respirar, que la pareja le tiene que dar el codazo para que vuelva a respirar. Esto es una causa de hipertensión arterial. La coartación aórtica es el estrechez de la válvula, de la arteria aórtica desde el nacimiento, y la hipertensión arterial inducida por fármacos. Por eso, la utilización de antigripales u otro tipo de medicamentos que el médico le diga que no debe consumir es porque causa hipertensión arterial o complica la hipertensión arterial. Miren esta imagen. Todo el mundo diría, no, el niño no tiene hipertensión arterial. El adulto joven no tiene hipertensión arterial. Pero ya estamos viendo actualmente, hace algunos años, realizamos un estudio en el sur de la ciudad y encontramos que aproximadamente el 3 al 7% de los niños tenían un aumento de las cifras tensionales. Entonces es por esto que el pediatra, muy acuciosamente, en todas sus consultas que llega un niño, le toman la presión arterial. La mamá no debe preocuparse, porque este es un examen que le va a prevenir el desarrollo de una enfermedad posteriormente. La siguiente, por favor. Como habíamos dicho, el asesino silencioso. Cuando tengo que dar charlas yo de hipertensión arterial, yo digo que el accidente cerebrovascular es la catástrofe que se puede prevenir. Si nosotros controlamos la presión arterial, la presión a nivel de las arterias del cerebro no va a estar aumentada y no se va a romper. Cuando hay una hipertensión arterial, se rompe la arteria del cerebro y produce esta catástrofe que estamos viendo en la imagen, que va a traer complicaciones del habla, va a traer complicaciones de la motilidad y muchas de las ocasiones la vida del paciente. La siguiente, por favor. Miren ustedes en la imagen que está ovoidal abajo, qué es lo que pasa cuando aumenta la presión arterial de manera súbita. Se rompe la arteria y vemos en la imagen lateral que se produce la hemorragia cerebral. La siguiente, por favor. Esto es el fondo de ojo. Este fondo de ojo nos está revelando a nosotros que esas arterias minúsculas que tenemos nosotros en la parte interna del ojo, que se conoce como la retina, se rompen. ¿Se rompen por qué? Porque hay un aumento de la presión sobre las arterias y produce esta catástrofe ocular que muchas de las veces es irreversible. La siguiente, por favor. Mire, esta es una imagen del corazón. Esta es una imagen del corazón, lógicamente difícil de explicarla, pero podemos ver nosotros esas flechitas que se están dando ahí. Significa que el corazón ha tenido que engrosarse para poder luchar contra una presión arterial elevada. Esta es una de las complicaciones reversibles de la presión arterial. Quiero decir reversibles porque si nosotros controlamos la presión arterial, ese aumento de grosor que se produce en el músculo va a volver a la normalidad. La siguiente, por favor, versus lo que sucede en un paciente que no se controla y ese músculo cardíaco se fatiga y se dilata. El momento que el músculo cardíaco se dilata, esto ya es una patología irreversible. El paciente va a mejorar, pero el paciente no va a volver a la normalidad como la anterior. La siguiente, por favor. Entonces, he tratado de hacerles un resumen corto
pero comprensivo de la hipertensión arterial. Lo único que les digo, por favor, si hay algún síntoma que pueda manifestarle en ustedes que la presión puede estar alta, algún problema de una cefalea, un dolor de cabeza que se está volviendo permanente, una visión borrosa, una sensación de latido muy fuerte a nivel del pecho, una sensación de opresión en el pecho, consulte a su médico para que le haga un diagnóstico lo más temprano posible de la presión arterial. Y actualmente los tratamientos de la presión arterial son tratamientos sencillos, lógicamente, por toda la vida en muchas de las ocasiones, pero que le va a evitar las complicaciones que acabamos de ver. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.